de alcohol a la playa, y en base a ese disparador, que es cómo resultó el operativo, terminar explicando o contando, o informando o dando tu opinión, si es una columna más de opinión, sobre por qué se llegó a eso. No sé si me explico. O sea, vos lo que querés hablar es sobre la juventud actual. Bueno, el disparador puede llegar a ser cómo resultó el operativo. A partir de ahí empezar a, a- A redactarlo. a redactar y a soltarte. ¿Se entiende? O sea, lo que tienen que hacer es elegir, en este caso, algo actual para poder llegar a una idea, ¿sí? Para poder expresarse sobre ese tema. Y soltarse. Nico me había preguntado si podía ser de fútbol. Sí, tranquilamente puede ser de fútbol. No sé qué evento tenemos en febrero o cuál es el foco que le querés dar vos, pero sí. Algo como que puede ser, profe. ¿Y De tenías algo pensado vos o dijiste me gustaría hacer algo de fútbol? No pensé en algo de fútbol. Por ejemplo, a ver. Profe, El Sí, profe mercado de puede ser. pases de Pase, Racing, profe. poner. El mercado de No, yo pases de Racing. bueno, mira, de Racing podría ser, como dice Adrián, mercado de pases, cómo no, profe, empezó. yo sugería, profe, para Nico puede ser, para esa época puede ser el sorteo de la Copa del Mundo. Ya empiezan a sortearse para el No, Mundial. la Copa es el 1 de marzo y parece que lo van a pasar a fines de marzo. Perdón, sí, el 1 de marzo, me parece que lo van a pasar después el sorteo. Em, Lo que podría hacer, por ejemplo, no sé, si querés hacer de Racing, mercado de pases, cómo empezó, porque ya para cuando esté el trabajo ya se van a haber jugado 2 fechas del torneo, las primeras impresiones del nuevo Racing, que va a tener varios cambios. Otra temática del fútbol que se me ocurre es, para esa época va a estar el Mundial de Clubes, puedes hablar de por qué a los equipos sudamericanos les resulta tan difícil competir con los de Europa, hacer un informe sobre las diferencias de presupuesto, los planteles, los nombres que tienen, los jugadores que tiene cada equipo, las diferencias que hay en cuanto a los torneos que disputan, investigar sobre los premios que hay, por ejemplo, en la Champions, que cada equipo gana casi 4 millones de dólares por partido ganado, y acá 4 millones de dólares se los lleva el que llega a semifinales. O sea, esas diferencias te pueden llegar a servir para darle un enfoque al fútbol en cuanto a los temas que se me ocurren hoy en día. Capaz que para febrero ya se murieron 10 jugadores de paro cardíaco y haces un informe de por qué se están muriendo tantos jugadores de paro cardíaco. Hoy en día sería un gran tema. Fallecieron 5 este mes por ese tema, en este mes solamente. Entonces, tienen que ver, tienen que estar actualizados, informados, para ver qué enfoque le dan. ¿Sí? Profe, Bueno, profe. Y en cuanto al mercado de pases, por ejemplo, Racing ya trajo 2 refuerzos. ¿Eso lo podría agregar? Sí, el foco tendría que ser hecho en febrero, capaz, cómo debutaron esos, o sea, tu primera impresión por ejemplo, ¿no? Suponete Auchi juega los 2 partidos de titular, no patea al arco, es un desastre. Y tu foco podría ser por qué Racing se empeña en traer jugadores jubilados, qué sé yo. Y llevarlo por el lado de que le pifiaron el mercado de pases y que prevés un mal torneo, pero siempre en febrero, ¿sí? Que vos me hables en el informe de que llegaron Mura y Auche a Racing no tiene sentido, porque ya pasaron 1 mes y medio de que llegaron, ¿se entiende? Sí. O sea, el tema principal, el disparador, tiene que ser actual, eso es lo importante. Después te lo pueden llevar para cualquier lado, te lo pueden llevar para hablar, por ejemplo, lo que le decía del chico que habló de rap. El disparador era el evento que había la otra semana, pero terminó hablando de algo que había pasado en el 2019 y fue de atrás para adelante hasta llegar a ese evento. O sea, el tema, la temática es actual. Lo que ustedes pongan depende de la información que ustedes manejen para poder llevarlo a cabo. No profe, es todo. le hago una pregunta, profe. ¿Sí? Va con, o sea, yo pongo, por ejemplo, el título del informe y qué sería, una carilla, cuánto es de largo eso, de extensión. Bueno, eso lo está dejando para lo último.
Extensión, más de 6 carillas. Mínimo 6 carillas. Mínimo. Después lo que ustedes puedan. Lo que les lleven. Profe, una pregunta. Son Ay. 2 hechos históricos. ¿Entre los dos suman 6 carillas? ¿Cómo lo No, distribuimos? no. Es uno. Es uno actual. En el mismo hay que relacionarlo, digamos. ¿Cómo hay que relacionarlo? ¿Por qué dijo al principio 2 hechos? No, ese era el trabajo anterior, el del Ah, primer está bien. No, no cuatrimestre. pasa nada. Está bien, está bien. Dije, a diferencia del primero, que eran 2 hechos históricos, acá ustedes van a hacer uno de un hecho actual o que tenga influencia en la actualidad, más de 6 carillas. O sea, en eso, profe, se puede poner, por ejemplo, busco el hecho actual y busco, por ejemplo, la historia, cómo empezó, depende de lo que uno elija. O sea, se le Claro, pone todo, la historia. mientras tenga que ver con el hecho que vos estás, o sea, que vos me digas, por ejemplo, Por ejemplo, profe, puede ser, por ejemplo, Barraca, después de 87 años, el Chiqui Tapia negoció, el equipo está fabuloso. el foco tendría que ser cómo Chiquitapia llevó a ese equipo de hace 87 años, que en realidad no es Chiquitapia, ¿no? O sea, vos si no tenés pruebas no puedes acusar de que Chiquitapia le hizo ascender, por más que todos lo veamos. La cara del profe. Es verdad, profe. Todo Pero, negocio. pero vos lo que podés hacer es cómo la gestión desde Tapia hasta la actualidad llevó a un equipo que hace 87 años no estaba en primera a jugar en primera. O sea, pero tu foco tiene que ser el equipo que llegó a primera. Justo te iba a poner un ejemplo de ese estilo. Nico me decía de Racing. Bueno, puede decir, vea, Racing arrancó jugando mal con los nuevos refuerzos y por eso voy a contar la fundación de Racing. ¿Entendés? Porque no tiene absolutamente nada que ver cómo se fundó Racing con que los refuerzos no están funcionando. O sea, no lo lleven para lo forzado. La información me tiene que servir a mí, me tiene que influenciar a mí en algo que pase ahora. Entonces, por ejemplo, Barraca Central, vos me hablás, me estás contando todo lo que hizo Chiqui Tapia desde el 2001 cuando asumió hasta llegar a primera. Entonces, vos lo que estás haciendo es contarme esa información para, por ejemplo, mostrarme el esfuerzo de Chiqui Tapia y su grupo de trabajo para que Barraca llegue a primera. Entonces yo cuando termino todo eso, digo, mirá, merecido ascenso tuvo. O mirá cómo cagaron a todos a lo largo de 15, de 21 años. Pero que vos me cuentes cómo nació Chiquitapia o de qué trabajaba Chiquitapia antes de meterse en el fútbol, no me suma en absolutamente nada con el ascenso de Barracas a primera. ¿Se entiende la diferencia? Pero sí podríamos presentar una teoría de cómo hubiera negociado los ascensos y eso le dio poder en la AFA y presentar algo, digamos, como si fuera una investigación, entrelazar algo. Claro, pero siempre y cuando tenga que ver con el foco principal. Si vos me vas a mostrar los negociados de Tapia que influenciaron en el ascenso de Barracas, está bien. Si vos me hablas de Barraca con Chiqui Tapia y tu informe habla todo de cómo llegó a la presidencia de AFA y Barraca lo nombraste en el primer párrafo y en el último, no tiene sentido. No, se podría hacer desarrollar un poquito cómo fue estableciendo las alianzas, cómo amplió los cupos para poder responder a todos esos supuestos pactos que se fue haciendo para lograr los votos para permanecer, y en base a eso Claro, hacer pero una teoría vos ahí me estás hablando de de cómo la actualidad. cómo Chiqui Tapia llegó al poder, no cómo Barraca llegó a primera. ¿Se entiende? Ahí ya tendríamos que analizar lo futbolístico un poco. Claro, vos el foco que me estás dando es cómo Chiquitapia llega al mando de la AFA. A Barraca no tiene nada que ver ahí. ¿Se entiende? O sea, no me puedes empezar con que Barraca llegó primera para explicarme cómo Chiquitapia llegó al poder. Y si presento la teoría de Grondona, tampoco. ¿Cómo la teoría de Grondona? Y más o menos el camino recorrido por estos clubes chicos como Arsenal que terminan jugando en primera, a la larga terminan subiendo porque hay todo un tema con los arbitrajes que es obsceno. Está bien, pero por eso te digo,
Ahí son dos focos distintos. Uno es Tapia y su poder político, y otro es Tapia, cómo usó el poder político para que Barraca suba primera. ¿Entiendes? Está bien. Vos podés mencionar, suponete, ¿no? Estás haciendo cómo hizo que Barraca suba primera, y sí, obviamente vas a mencionar algunos trayectos, las movidas, por ejemplo, no sé, salvó a Chicago del descenso, y después Chicago empató con Barracas y eso le permitió terminar segundo. O sea, podés armar eso, pero siempre el foco es beneficio a Barracas. ¿Se entiende? Parece fácil, profe. Hay que elaborar Claro, ahí. claro. Ya empecemos, muchachos. Por eso mismo, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. No hay que complicarse con el tema, es más bien tomar algún tema externo. Algún tema que les guste, que sientan que se puede investigar, tampoco me van a hablar de qué es el área 51, ¿no? O sea, No, pero sí podemos hablar de la posible efecto secundario de las vacunas y esta muerte de los jugadores. Sí. Hay mucho escrito ya de eso. Si tenés información, sí, obvio. Sí. Pero, profe, lo que no le terminé de contar es que se hace esto en Mar del Plata por los casos que había en COVID el año pasado y la gente se quejaba mucho y que los jóvenes, o sea, hacían quilombo en la playa y la gente no podía descansar y todo lo demás. Por eso se hacen estas medidas, tanto alcoholemia como que no puedes ingresar con alcohol en la playa, ni parlante, ni nada. Bueno, todo, sí, para tu foco, vos sabrás cómo encontrarle el sentido para que termine representando lo que querés hablar en febrero del 2022, ¿no? ¿Alguno tiene alguna consulta más, algo? Profe, ¿tiene que tener título bajada del cuerpo? Tal cual. O Sí. Sí. Título, una pequeña bajada explicando de qué va a tratar el tema y el texto. Yo ya me decía. ¿Nada más? Perfecto, profe, quedó muy Bueno. claro. Buenísimo, gente. Nos encontramos entonces en febrero. Tengan un gran cierre de año. Disfruten, con cuidado. Profe, la teoría para ir estudiando para el examen la manda. La mando mañana. Bueno, acá, Mañana mando para ir todo dando eso. tiempo. Así que bueno, nos vemos en febrero. Si tienen alguna consulta durante el mes de enero sobre el trabajo o algo, manden sin ningún tipo de problema, que no me voy a ningún lado, así que voy a estar en mi casa. Así que manden sin problema que no. A la pelo pincho, profe, a la pelo pincho. Sí, acá en el balcón voy a poner pelo pincho. En la ducha. Le pongo, ni siquiera tengo tapón, le pongo un trapo en Que la pase lindo, profe. Que la pase lindo. Feliz año. Feliz año para todos. Sí, Javi. Felicidades, profe, arranque bien. Saludos a la familia. Igualmente, arranque bien el año, disfrutando y cuidándose. Un abrazo grande. Este sí lo festejamos. Feliz año. ¿Cómo, Javi? felicidades, profe. Este sí Chao. lo festejamos, digo. No te escuché. Año nuevo sí festejamos. Ah, sí, por supuesto. Sí. Año nuevo, sí. Año nuevo.